Desde el primer domingo de este año, ya estamos en el último de enero, ya casi se nos va el año. Estamos terminando el mes, el último domingo, y nos pusimos como cimientos estas 4 cosas que hemos desarrollado en los 4 domingos y que iremos desarrollando a lo largo del año, porque creo que una iglesia como queremos que nosotros sea viva, sana, que lleve la palabra, que gane almas, tiene que estar basada sobre estos cimientos. En primer lugar, fe en la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo en su palabra es sí y amén. Conocer la palabra, descubrir los tesoros que hay en ella y hacer de ella un fundamento para nuestra vida. Jesús dijo que el que oye la palabra, y todos la podemos oír, pero agregó, y además la hace, la pone en práctica, ese será un hombre que va, y una mujer que va a estar fundada sobre un cimiento firme, y las tormentas y las tempestades que a todas las personas vienen sobre la vida, sobre la casa, dice, va a permanecer porque está fundada sobre la palabra. El segundo cimiento que hablábamos era el servicio, servir a Dios. Y servimos a Dios cuando servimos a los demás, nos servimos entre nosotros, servimos a otros de distintas maneras. Y el principal servicio es darle a conocer el mensaje de salvación. Y luego la ayuda, y luego el ayudarle a crecer espiritualmente, el discipulado, bueno, tantas cosas que podemos hacer para servir a Dios. Servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Y el domingo pasado tomamos el ejemplo de Jesús con la cena del Señor, que el otro cimiento firme para un cristiano que permanezca y que avance a pesar de todo es la obediencia a los mandamientos. Hay bendición para el obediente y hay tormentas para el desobediente. Hay pérdidas para el desobediente, pero para aquel que obedece la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 28 es un pasaje de los tantos que hablan de las bendiciones que te van a alcanzar cuando pones la palabra de Dios en primer lugar. La promesa a Josué es que todo le iba a ir bien si ponía en práctica y cumplía los mandamientos sin dejar uno de lado. El Salmo 1 dice que el que cumple los mandamientos de Dios, el que tiene la palabra de Dios en su corazón, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que permanece siempre verde, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Y el cuarto que vamos a ver esta noche, y vamos a cerrar el mes, es unidos como un cuerpo. El secreto de una iglesia poderosa es la unidad, es el sentido de cuerpo. Y no solamente el sentido de cuerpo como puede tener cualquier organización, sino que vamos a ver esta noche que cuando el Señor nos habla de que somos un cuerpo, está hablando de cosas mucho más trascendentes, de un deseo humano de estar juntos y de hacer cosas unidos. Así que vamos a la palabra. Lo que voy a leer es un capítulo muy conocido del Nuevo Testamento, que está en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12. Y vamos a leerlo, vamos a leer el texto completo, porque la palabra de Dios merece ser leída con detenimiento. Dice así, si tiene la Biblia, si no, ahí la puede seguir. Dice, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Doy gracias a Dios por los chicos eligieron sin saber esta última adoración. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
Y sigue diciendo, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, a nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, con cordura, dice otra versión, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces, enganchando lo que viene diciendo, dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación o de consolación de ánimo, hagámoslo, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Una joya, como tantas, como toda la palabra de Dios, ¿cierto? Yo quiero introducir a la enseñanza principal, porque hay una enseñanza principal en el pasaje que hemos leído, que viene precedida de 3 versículos que muchas veces usamos por separado para dar una enseñanza que no tiene cada uno de los versículos. Pero yo creo que esos 3 versículos que anteceden a lo que yo llamo la enseñanza principal del pasaje son como escalones que nos van acercando a un entendimiento mayor de la revelación que el apóstol Pablo expresa en estos versículos. La revelación fundamental y la enseñanza fundamental es: somos el cuerpo de Cristo. Dígalo conmigo: somos el cuerpo de Cristo. Y esta realidad tiene su complejidad cuando se trata de ponerla en práctica. Porque somos el cuerpo de Cristo es una realidad ya concreta, conseguida por la obra de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Ya está, somos un cuerpo de Cristo. El problema es que esa posición que nosotros tenemos, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Dígalo así fuerte conmigo, dígalo creyéndolo, dígalo así: yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Esa es tu posición y esa es mi posición en Cristo. Y debemos darle gracias a Dios porque no depende de nosotros, sino depende de la obra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, que nos ha bautizado, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, nos ha introducido el Espíritu en un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Pero esta cuestión de nuestra posición espiritual se ve complicada con nuestra situación. ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, ¿cuántos somos aquí? No lo sé, no tengo el cálculo, pero cada uno tiene su situación particular, tiene su pensamiento particular, tiene sus ideas particulares, tiene sus circunstancias económicas particulares, tiene su formación particular, tiene su historia familiar particular. Y entonces eso complejiza que la posición que ya tenemos, y eso no se discute para nada, se concrete en la práctica, en nuestras relaciones. Y entonces allí es donde ascendemos al primer escalón de estos 3 que les decía que tiene la palabra. El primer escalón, ¿cuál es? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto que a Dios le agrada. Es la entrega, es el sacrificio. Yo para vivir la experiencia de ser cuerpo con mi hermano, yo tengo que hacer una entrega
de mi vida, de mi voluntad rendida al Señor. Porque si yo mantengo todo lo que es particular en mí y el otro también, vamos a tener muchos conflictos que resolver. Pero cuando yo, y dice Pablo, rindo, me sacrifico. Jesús se sacrificó por mí en la cruz. Yo no tengo que morir en la cruz, pero Él me dice que yo me rinda a Él, que yo le obedezca, que yo me someta a su voluntad y que yo haga como Él me pide que le haga. Es un verdadero sacrificio. Es un verdadero sacrificio, porque la voluntad es lo más duro. Mi voluntad es más duro. Y más si somos italianos, ¿verdad? Por eso habla de sacrificio. Y ese es el sacrificio. Yo puedo cantar levantando las manos al Señor, pero el sacrificio, la alabanza, dice que a Dios le agrada, es esa, tu entrega. Es allí donde debemos entregarnos a Dios como sacrificio, para que realmente, Señor, tu voluntad, que es la que seamos cuerpo, que vivamos como lo que somos en la posición espiritual, como un cuerpo, pueda verse reflejada en la vida de todos los días como iglesia. Cierra tus ojos un momento, porque seguramente a vos te cuesta como a mí. Y decirle, Señor, ayúdame que esta posición que ya tengo en Cristo la pueda vivir día a día con mis hermanos en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Pero después subimos al segundo escalón. ¿Y cuál es el otro escalón? Pablo dice que no nos amoldemos a los criterios de este mundo, que debemos renovar nuestra mente, porque renovando nuestro entendimiento, renovarlo significa quitar los criterios que los moldes de nuestra formación, los moldes de la cultura, los moldes de los mandatos familiares que todos traemos, eso que nos ha dado forma, dice, eso tiene que ser renovado y tiene que funcionar por obra del Espíritu Santo, la mente de Cristo, porque si no renovamos nuestro entendimiento, dice el apóstol, no vamos a entender. Pablo dice, cuando renovemos la mente, y el imperativo es que no se acomoden a los criterios del mundo, porque eso de no acomodarse también requiere un esfuerzo. Es decir, no a lo que todo expresiona, todo lo que me lleva para un mismo lado. No, yo no quiero acomodarme a eso. Yo quiero tener la visión, el pensamiento que el Espíritu Santo trae a mi mente, una mente renovada. Y Pablo dice, y cuando eso ocurre, allí van a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque yo asumo que todos nosotros queremos saber la voluntad de Dios. Acá hay muchos solteros, yo les cuento, no sé, a lo mejor no les pasa a ustedes, pero cuando éramos solteros decía, Señor, quiero conocer la voluntad de tu voluntad para mi vida, con quién me casaré. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, ¿la queremos conocer, sí o no? ¿Sí? ¿No es cierto que sí? Pero ¿para qué la queremos conocer? ¿Para qué queremos conocer la voluntad de Dios? Para decir, tengo una revelación, yo soy alguien que en oración conoce los misterios de Dios. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué querés conocer la voluntad de Dios? Hay un solo objetivo. Pablo dice, renueven su mente. No se amolden al mundo en el que viven. Renueven su mente. Dejen que el Espíritu Santo les renueve su mente. Dice, y así entenderán la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Saben para qué quiere el Señor que conozcamos su voluntad? ¿Quiere que se lo diga? Sí. Se lo voy a decir por la hermana que nos pidió. Él quiere que conozcamos su voluntad para que lo obedezcamos. Porque si conocemos su voluntad y nos entra por acá y nos sale por allá, o terminamos haciendo lo que a nosotros mejor nos parece, o a nuestra interpretación, porque una mente que no está renovada va a leer la palabra y va a acomodarla a su pensamiento, para que conozcan la buena voluntad de Dios. Y su voluntad, mi hermano, es que vivamos como lo que somos, cuerpo de Cristo. Que no solamente hagamos una declaración teológica de esta verdad que es así, sino que además la vivamos. La vivamos en nuestras relaciones. Que podamos experimentar la bendición de estar juntos como esta noche. Pero además de estar juntos, podamos estar
unidos. Usted sabe que no es lo mismo estar juntos que estar unidos, ¿sabía eso, verdad? Y acá hablo un paréntesis, es una triste realidad que muchas veces uno ve en los matrimonios. Están bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, crían los mismos hijos, están juntos, pero no están unidos. Distintos pensamientos, competencias, cada uno tiene su parecer, se pelea por ver quién tiene el control, se trata de imponer la voluntad sobre determinadas cuestiones, no están unidos. Y allí, cuando un matrimonio cristiano no está unido, sino que simplemente está junto, está transgrediendo un mandamiento de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Se unirán. Lo sabe, ¿eh? Ya no serán dos, serán una sola carne, unidos. Para eso, el matrimonio, el Señor. Entonces, si hay algún conflicto de en tu matrimonio, cada uno va por su lado, tiene su economía, cada uno como si fuera una sociedad, una buena sociedad. Pero el matrimonio, para la ley, es la sociedad conyugal. Pero en Cristo somos uno con el otro y uno, los dos con Cristo. Y cordón de 3 dobleces no se rompe nunca, dice la palabra de Dios. Una vez vi a un pastor que era maestro de la palabra, que estaba enseñando en una clase de la unidad. Entonces el hermano sacó una bolsa que traía en su maletín, una bolsa plástica donde se veía que había unos cuantos maníes. Y entonces preguntó, ¿ustedes ven esta bolsa? ¿Qué hay adentro? Y le dijeron, hay maníes, o manices, no sé cómo quieren decirlo. Y dice, ¿están juntos? Sí, están juntos. ¿Pueden estar más juntos? Nadie le contestó, entonces que sacó los maníes de la bolsa, los peló uno por uno y se los puso en la mano y dice, ¿ahora están más juntos? Sí, ahora están. ¿Pueden estar más juntos? Y entonces agarró, hizo así, lo frotó, sopló, voló la cascarita y quedaron los maníes peladitos. Ahora están bien juntitos, ¿no es cierto? ¿Y pueden estar más juntos? Y entonces dijo, yo le voy a mostrar la diferencia entre estar juntos y estar unidos. Y entonces, ante el asombro de todo, agarró los maníes, se los puso en la boca y lo empezó a masticar. Lo empezó a masticar hasta que se los tragó. Mientras todos estaban mirando, diciendo, convidad. Y entonces él dijo, ahora esto representa que nosotros podemos estar juntos como estamos en esta noche. Y podemos aún estar más juntos porque a lo mejor entre nosotros, entre algunos, tenemos más confianza que con otros. Y podemos aún estar más juntos porque entre nosotros, entre algunos, podemos contarle cosas íntimas, problemas. Y estamos juntos. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros es unirnos en un cuerpo. Y cuando este profesor se comió los maníes y los masticó, y él dijo, ahora son uno, ahora se perdió la individualidad de cada uno, ahora dentro de un rato se va a metabolizar en mi cuerpo, ahora realmente son uno. Y entonces vamos al tercer escalón. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. El tercer escalón, Pablo dice, yo les digo, mis hermanos, por la gracia que Dios me ha dado, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura. A mí me sonaba, y yo me veía en situaciones así, que muchas veces cuando uno piensa lo que no debe pensar de sí mismo, está un poquito, porque si me mandan a estar cuerdo, cuando yo exagero lo que soy, o me mando la parte para figurar en algo, ¿no es cierto? Y entonces nos encontramos que este escalón nos aproxima más a esto de estar juntos, estar unidos, porque nos plantea, Pablo plantea y quiere despejar uno de los problemas que impiden que funcionemos como cuerpo. Y es a que tengamos un equilibrado concepto de nosotros. Ninguno de nosotros es el que sabe todo, ni ninguno de nosotros es alguien que no sabe nada y que no sirve para nada.
Y cada uno tiene que tener el concepto equilibrado. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos esfuerzos para que reconozcan en mí algo. Y no tenés que hacer ningún esfuerzo, mi hermano. Serví al Señor, aferrate a la palabra, sé obediente a sus mandamientos, que la recompensa no viene de lo que el otro diga de mí o lo que yo diga de vos, sino viene del Señor. Y cuando yo aprendo a despejar ese orgullo de sentirme superior a otro, es un problema grave. Cuando yo me siento superior a alguno de ustedes, yo estoy despreciándolos porque estoy bajándoles el precio y estoy subiendo el mío. Y por eso Pablo dice, no cometan esa locura. Tengan cada uno de ustedes este concepto adecuado, porque ese es el enemigo de la unidad. Eso es lo que impide que ustedes sean uno con Cristo. Jesús va caminando con sus discípulos y vienen de un día de ministrar gente y van a la casa. Y va Jesús, supongo, pienso, a lo mejor entre el grupo delante y los discípulos que lo rodean o atrás, y dice que llegan a la casa, se sientan y el Señor hace una pregunta. Díganme, muchachos, ¿qué venían conversando ustedes en el camino? ¿Vieron esas preguntas que a veces le decimos a los chicos? ¿De dónde venís? ¿Qué estuviste haciendo? Esas preguntas que te dejan callado. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Se quedaron mudos. ¿Saben por qué se quedaron mudos? Porque mientras caminaban detrás de Jesús, iban discutiendo entre ellos a ver quién era el más importante. A mí me asombra porque revela la condición humana, ¿no es cierto?, la nuestra. Porque ellos eran los 12 elegidos por el Hijo de Dios, el Maestro Jesús. Yo me sentiría ahí el más importante del universo, pero no les bastaba, porque ese sentido, cuando es esa enfermedad de necesito ser importante y más importante que lo demás, es una enfermedad que no se sacia, porque no les bastaba ser el grupo de los 12. Ellos querían ser de los 12 el más importante de los 12. Y cuando Jesús les hace la pregunta, ellos se callan porque se dieron cuenta de la locura que cometían. Y entonces el Señor le dice, Jesús se sentó y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ser el servidor de todos. Entonces vemos estos 3 escalones para llegar a funcionar de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Una entrega a la voluntad de Dios, una entrega a la voluntad de Dios, una renovación de la mente y un concepto equilibrado de uno mismo. Yo soy valioso, yo soy pastor, pero yo soy valioso como pastor porque tengo a mi congregación, a nuestra congregación. Y mi congregación es la que vale. Y yo soy, la congregación no es mía, soy uno con cada uno de mis hermanos. El concepto que yo tengo de mí está siempre atado al valor que tienen los hermanos que están al lado nuestro. Amén. Estos 3 escalones entonces nos depositan en la enseñanza principal. Y Pablo dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Este es un pasaje y otros en la Escritura que hablan del tema, que hemos recorrido muchas veces con nuestra lectura y que tal vez no siempre nos detenemos como debiéramos, pero si lo hacemos en esta noche, vamos a ver que el Señor habla de un cuerpo, habla de muchos miembros y habla de diferentes funciones. Y esto es fundamental para entender lo que es un cuerpo. Uno solo, y yo tengo que verme a mí como parte de uno
de un cuerpo, pero además formo parte de muchos miembros que tenemos cada uno distintas funciones. Esta es la maravilla. Cuando el cuerpo se sabe cuerpo, cuando los miembros están en su lugar, cumpliendo sus distintas funciones, allí hay armonía, allí hay salud, allí hay vida y allí hay crecimiento. Vos sos uno de muchos, pero vos conmigo y con el que tenés al lado y con el que tenés atrás, somos parte de un cuerpo. La idea de comparar la iglesia con el cuerpo humano no es una idea feliz de Pablo, una comparación que le sirve, sino que esa idea del cuerpo revela, esa comparación que hace Pablo del cuerpo en relación a la iglesia, revela la razón de ser de la iglesia. Mis hermanos, la iglesia nació en Pentecostés con un propósito, con una misión. Y hay alrededor de ese principio fundamental por el cual la iglesia nació en Pentecostés un montón de otras razones o beneficios que tenemos por formar parte. Por ejemplo, dice, donde estamos juntos, el Señor derrama bendición y vida eterna. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios. Pero ese es el fin, que nos quedemos aquí adentro esperando que venga la bendición y la vida eterna para nosotros. Y crecer en el conocimiento de la palabra y amarnos y ayudarnos unos a otros. ¿Está bien hacer eso? ¿Está bien? Sí, está bien, ¿cómo que no? Claro, pero no es el final, no es el fin, no es el fin principal por el cual el Señor estableció la iglesia. Fíjese, Dios tenía un propósito desde la eternidad. Cuando Adán y Eva cayeron, cometieron la desobediencia y la rebeldía, no los sorprendió a Dios. Dios tenía ya desde la eternidad preparado, dice el apóstol, desde la eternidad preparado el Cordero para nuestra redención. Y ese sentir de Dios de redimir a la humanidad necesitaba, fíjense, un cuerpo, una persona que viniera a encarnar el propósito, como vos y yo. Vos a lo mejor no estás escuchando el mensaje, estás pensando lo que tenés que hacer mañana o esta noche. Planeamos, decidimos, decimos, nos proponemos, mañana haré esto o esta noche cuando llegue. Todo pensamiento, toda intención, todo propósito. Pero para que esos propósitos amanezcan y se manifiesten en acciones, se necesita tu cuerpo. Se necesitan tus manos, se necesitan tus ojos, tus pies, para que la voluntad que tenías, el deseo que tenías, el amor que querías expresar, necesitaba que tu cuerpo lo lleve a cabo. ¿Se entiende? Y ese propósito de Dios fue encarnado en Jesucristo. Por eso decíamos el domingo pasado, cuando hablábamos de la obediencia de Jesús, que en ese diálogo en la eternidad Jesús le dijo al Padre, dame un cuerpo y voy a hacer tu voluntad. Pues se necesita un cuerpo. En el cuerpo manifestó Jesús el amor y la obra redentora de Dios a nuestro favor. Pero Jesucristo hizo la obra. Y cuando terminó su obra, murió en la cruz, allí pagó cada uno de nuestros pecados. De manera que nos sacó la deuda. La clavó en la cruz, la pagó y le arrebató al diablo las armas que tenía en contra nuestra, porque ya no tiene con qué, no me puede acusar, porque todo lo que yo hago, lo he hecho y mis defectos ya están todos saldados en la cruz del Calvario. Esa obra la podía hacer Jesús nada más que Jesucristo, y la hizo. Se encarnó, el Verbo se hizo carne, cuerpo. Y llevó a cabo la misión que el Padre le encomendó. Pero el Señor ascendió a los cielos y les dijo, los discípulos de haber visto a Cristo resucitado, yo creo que se salían de la vaina para ir a contar eso, pero el Señor le dice, no, esperen,
quédense en Jerusalén, esperen allí, hasta que reciban poder de lo alto. Y fue 50 días después de la resurrección de Cristo que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre ellos, y constituyó la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés. Decí conmigo, la iglesia nace en Pentecostés. Y la iglesia nace en Pentecostés para constituirse en cuerpo que lleve a cabo la intención y el mandamiento y la misión que Cristo le dejó. Cristo recibió una misión, la llevó a cabo, la cumplió, y una vez que la cumplió, antes de ascender, le dijo: ahora a ustedes, les dejo en ustedes la segunda parte del trabajo, pero se necesita un cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo no hablo de un gran evangelista como Pablo, como Pedro, como los que tenemos en la Biblia. No, hablo de lo que el Nuevo Testamento habla, un cuerpo, la iglesia, vivo, sujeto a la guía del Espíritu Santo, que lleve a cabo las acciones que nacen de la voluntad del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. La iglesia tiene sentido y razón cuando cumple y realiza la voluntad de Dios como cuerpo, de llevar a otros, de tener la misión de llevar adelante el mensaje del Evangelio. ¿Estás conmigo? Hacémelo saber, por favor. El cuerpo, dice Pablo, es un conjunto de miembros que son todos diferentes, de diferente forma, diferente tamaño. Hay miembros más grandes que otros, más pequeños. Hay miembros más vistosos, hay otros que escondemos, que guardamos, que no exhibimos. Pero todos forman el cuerpo de Cristo. Pero dice, cada miembro, siendo diferente en muchas maneras, cada uno tiene también distintas funciones. Funciones que tienen que ver con la armonía y la vida y el desarrollo que tiene que tener el cuerpo para llevar adelante esos propósitos que la persona se propone hacer. Y entender, hermanos, que aquí estamos juntos, sentados, gente de distintas formas, tamaños, edades y tantas diferencias. Entender que hay riqueza cuando las funciones son diferentes. Nosotros, porque a veces no funcionamos con una mente renovada, hacemos de las funciones un objeto de competencia, cuando son motivo de complemento y de armonía y de crecimiento para el cuerpo. Distintos miembros, distintas funciones, pero sin cada uno de esos miembros el cuerpo no realizaría lo que tiene que hacer. Y la iglesia, Pablo usa el ejemplo del cuerpo para enseñar eso, mis hermanos. Deja de mirar a tu hermano que tiene otra función, o a veces, como pasa, no acá en esta iglesia, pero digo que a lo mejor en otra iglesia pase, con celos, porque le dan más crédito a él por lo que hace que a mí. Claro, él está ahí tocando la guitarra y yo que limpio el baño, a mí nadie me... Distintas funciones, distintas actividades, pero todos convergen para que el cuerpo funcione. Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios hace un juego muy interesante, porque él dice que los ojos, como si los ojos hablaran, o la boca hablara, o la nariz hablara, ¿no es cierto? Y eso no pasa en el cuerpo humano. Mi boca no cela a mis dedos, eso no pasa, pero sí pasa a veces entre nosotros. Pero cuando entendemos que cada uno fue puesto en el lugar donde está y con la función que tiene por el Espíritu que nos introdujo en el cuerpo, ahí nosotros empezamos a entender que gracias a que mi hermano tiene la función que tiene, y que yo tengo la función que tengo, y que el otro tiene la función que tiene, este cuerpo, que es la iglesia, esta nuestra congregación, va a desarrollarse viva y saludablemente. Fíjense
que Pablo dice, y con esto vamos terminando, en la carta a los Efesios, dice, sean solícitos en guardar la unidad. Él no está diciendo sean unidos, porque la unión ya está hecha, es una obra espiritual. Somos uno en Cristo. Esa unidad ya está. Pablo lo que dice, sean solícitos en guardarla, en cuidarla, en mantenerla. Y entonces él habla de 7 cosas que son importantes que nosotros siempre tengamos presente para vernos como cuerpo de Cristo. Él dice, en primer lugar, hay un solo cuerpo. No hay 2, no hay 3. Hay uno solo. Hay un solo espíritu, el que nos bautizó en un cuerpo, el que repartió los dones como Él quiso. Hay una sola esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. No es que el que toca la guitarra tiene una esperanza de una casita mejor en el cielo y el que limpia el baño va a tener un ranchito. No, todos tenemos la misma esperanza. Tenemos preparada una morada eterna en los cielos. Todos. Una misma y única esperanza. Tenemos un solo Señor. No hay 2 señores. Es más, a veces nosotros pretendemos servir a los señores. Jesús lo dijo. A veces queremos servir a Dios, pero también queremos servir al mundo. Y Jesús dijo, no puede ser, no se puede. Aunque lo intentes, no se puede. O servís a Dios, o servís a las riquezas, o servís al mundo. Santiago lo dice más duro, dice, si sirven a 2 señores, están cometiendo adulterio espiritual. Tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo. Ese de que no habla del bautismo de agua acá, está hablando del bautismo de meternos al Espíritu, introducirnos en un mismo cuerpo. Y dice, y tenemos un solo Dios y Padre de todos. Mi Padre, mi Dios es el tuyo, que hace tanto que estás en la iglesia, o el mismo que a lo mejor es la primera vez que venís a la iglesia y recibiste a Jesucristo. El mismo Padre, el mismo amor, las mismas promesas, los mismos propósitos de bien. Y entonces él termina diciendo, porque toda cabeza, todo cuerpo tiene que tener una cabeza, ¿verdad? ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Y es verdad. Pero la cabeza que es Cristo, dice, Él mismo, hablando de Cristo, constituyó en el cuerpo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todos ellos con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque para eso está la iglesia, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, la cabeza es Cristo, pero Él ha constituido pastores, profetas, apóstoles, el liderazgo de la iglesia, que también está para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo doy gracias a Dios por los pastores que me ayudan en el ministerio y que hacen su obra en las distintas sedes, y por cada hermano, por cada maestro, por cada aquellos que hacen la obra del Señor, porque hacemos juntos la obra del ministerio de la iglesia. Y todo lo que hacemos lo hacemos en favor del conjunto, en favor del cuerpo, para que el cuerpo crezca. Dice allí, no lo leí, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la estatura de un varón perfecto como es Jesucristo. Eso es lo que somos, mis hermanos, somos cuerpo. Y el desafío para este año es que no solamente recordemos esta verdad teológica, sino que le pidamos, porque es una obra del Espíritu Santo, al Señor, por medio de su Espíritu, que nos ayude a hacer que esto teológico que conocemos sea algo práctico que vivamos todos los días. Y así este cuerpo lleve adelante las acciones en el cumplimiento de la misión que el Señor nos encargó. Amén. Mis hermanos, al terminar este primer mes
de este 2020, que hemos empezado con tanta expectativa y que el Señor nos está guiando a ver cosas que aunque todavía no la vemos, la vamos a ver porque el Señor está en medio nuestro, porque estamos deseosos de movernos con fe en su palabra, de servirle en todo lo que podamos, de obedecer sus mandamientos y de vivir esta unidad en la práctica, no solamente en la doctrina. Creo que en esa certeza el Señor va a hacer grandes cosas este año en medio nuestro. ¿Lo cree? Reciba la palabra. He pedido a los chicos que vengan otra vez aquí. Y yo quisiera que te pongas de pie y juntos repitamos como lo hicimos el primer domingo de enero, esos cimientos que teníamos allí, que nos propusimos ponernos para vivir este 2020. Te voy a pedir algo. Que te tomes de la mano, pongas las manos en el hombro del que tenés al lado. Si fuera posible, pudiera ser que aún así físicamente todos estuviéramos de alguna manera unidos, en contacto. Porque es una representación de lo que somos en la realidad, uno. Pablo dice algo extraordinario que no nos cabe. Dice que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de Cristo, uno con Cristo. Pero yo no puedo ser uno con Cristo, y lo dice la palabra, si no soy uno con mi hermano. Con lo que él piensa, con la diferencia que podemos tener. Somos uno en Cristo. Y así como estamos, unidos, así físicamente, yo te pido que repitas conmigo, leyendo cada una de esas cosas que están tildadas allí. Al terminar, al principio la pusimos, terminamos el mes, la cerramos y repetimos. Señor, queremos funcionar en este año. Diga conmigo, con fe en tu palabra, sirviendo fielmente, obedeciendo a tus mandamientos y unidos como un cuerpo. Sí, Señor, así como estamos. Así como hoy nuestro contacto físico está tocando a mi hermano, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo, que ha estado aquí desde antes que nosotros llegáramos, ha estado aquí para recibirnos con el aroma de tu presencia, esté moviéndose a través de cada uno de mis hermanos, porque todos somos templo de tu Espíritu Santo, uniendo de una manera especial, maravillosa, revelando a la mente y al corazón la profundidad de esta revelación. Somos un cuerpo en Cristo, para que podamos vivir esa realidad, Señor, todos los días, en ayuda, en consejo, en exhortación. El que tiene el don de profecía, hágalo según la medida de fe. Dice el apóstol Pablo, el que tiene el don de profecía, úsela conforme a la medida de fe en favor de su hermano. El que tiene el don de servir, sirva a otros. Si tiene el don de la enseñanza, enseñe a otros no solamente la palabra, sino los valores, la vida. Si tenemos el don de exhortar, de animar, exhortemos, a veces con firmeza, pero con amor, con ánimo para corregir. Si tenés el don y de repartir, de distribuir, hacelo generosamente. Si te toca presidir, hacelo solícitamente, con respeto, con amor. Si tenés el don de brindar ayuda, hacelo con la alegría, aquella que da el saber que Jesús dijo, cuando lo hacen a uno de estos más pequeños, me lo hacen a mí. Qué mayor alegría es servir al Señor y ayudar al Señor.